Voy a empezar diciendo que su experiencia profesional está ligada al mundo de la formación profesional desde hace muchos años, concretamente desde 1985, ahora que no nos oye, compartiendo docencia directa con la participación y liderazgo en el desarrollo de proyectos específicos en paralelo con la asunción de diferentes responsabilidades directivas. Como no, estoy hablando de el director de métodos y procesos de aprendizaje del TECNICA, el Centro de Investigación e Innovación Aplicada para la Formación Profesional. Creo que en este momento todavía TECNICA seguro que nos va a aportar muchísimo más, que están trabajando pero que nos van a aportar muchísimo más. Y hay una cosa que ha dicho que me llama muchísimo la atención, una frase de él ayer, pero como las pilló el vuelo, con un poquito de ganas se pueden hacer muchas cosas. Y yo creo que es una verdad muy clara. Entonces voy a ceder la palabra a Agustín Aguirre Andonegui, el director de métodos y procesos de aprendizaje de TECNICA. Gracias. Buenos días y bueno, daros las gracias a todas las instituciones presentes y sobre todo a las personas que estáis aquí. Que en definitiva, en la presentación me han nombrado como director de no sé qué cosa de TECNICA. Yo suelo decir que yo ahora estoy de director, pero yo soy profe de FP. Y profe de FP además es lo que me siento, ¿no? De alguna forma. Profe de FP de taller. Los que lo sois, que me imagino que estáis muchos aquí, entenderéis lo que digo con ello, ¿no? Y también probablemente que esta no sea la situación más cómoda para mí, o por lo menos no la más habitual, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues en un momentito os pondremos un breve vídeo que yo creo que de alguna forma sí que sintetiza mucho la idea que luego os voy a intentar trasladar, porque sí que nos vamos a introducir en la parte, diríamos, del aula, sin dejar a un lado temas súper importantes como son la dual, como son todas estas cuestiones que hemos estado comentando. Desde nuestro punto de vista, uno de los elementos fundamentales es qué sucede en el aula, y entendiendo el aula como un espacio que va mucho más allá de las cuatro paredes que tenemos en los diferentes centros. Y en el capítulo de los agradecimientos me gustaría aprovechar para agradecer sobre todo a los centros de FP, en este caso de mi comunidad, que algunos de ellos están representados aquí. ¿Por qué? Porque TECNICA en un momento dado puede brillar un poco más o un poco menos, puede catalizar cosas, puede de alguna forma aparecer, bueno, pues con cierto, sí, yo creo que en estos momentos podemos decir hasta brillo, porque está apareciendo en muchos sitios, pero no es nada sin los centros de FP. Los centros de FP son los que realmente llevan a cabo la gran mayoría de las cuestiones que nosotros trasladamos, y tenemos la gran suerte de trabajar de verdad con una red muy solvente, con la participación de todos los centros de FP, en este caso de nuestra comunidad, del País Vasco, e insisto también con la idea de tanto centros públicos como centros concertados, en nuestro caso. Entonces, sin más, para no alargarme mucho con las presentaciones, vamos a ver un vídeo que son unos 4 minutos. Toda esta información luego os la voy a dejar, o está también en la web, por lo tanto, y luego pues intentaré un poquito centrar la sesión. No se puede cambiar haciendo siempre lo mismo. Es imposible adaptarse a los cambios sin dar pasos adelante. Hoy, las necesidades de nuestras empresas han cambiado. El buen profesional no es aquel que tiene conocimientos, sino el que los utiliza para generar soluciones eficientes. En una sociedad avanzada necesitamos personas y profesionales inteligentes. En este escenario es imprescindible cambiar también las metodologías de enseñanza. El conocimiento es importante, pero el valor añadido está en la adquisición de competencias. Hoy hablamos del aprendizaje colaborativo basado en retos. Un aprendizaje colaborativo que ha de integrar un proceso de trabajo concreto y unos espacios cuya configuración se adecue a los mismos.
Los espacios de trabajo son mucho más que unas paredes que forman un aula. Son espacios flexibles, confortables, con buena acústica, conexiones flexibles, espacios que facilitan el uso de las TICs y cuyas paredes se pueden pintar. El espacio informativo es un espacio apropiado para la búsqueda de información, lecturas, videoconferencias, visualización de contenidos multimedia. Objetivo: crear un aula rica en recursos de información. Espacio analítico. Es el lugar donde revisar y analizar, de conversar, de tomar decisiones. Espacio creativo. Dibujar, modelar, hacer esbozos, maquetas. Este espacio debe ser adecuado para la generación de ideas. Espacio constructivo. Es el espacio para prototipar las ideas concebidas. Espacio ejecutivo. El lugar donde construir el producto final. Espacio lúdico. Es tan importante como el resto de espacios, necesario para crear una atmósfera relajada donde el alumno pueda desconectar del estado emocional anterior y regresar después a la tarea con la emocionalidad adecuada. Con el uso de estos espacios podremos analizar el reto, comprender, interpretar y sintetizar toda la información y transmitir el conocimiento creado para enjuiciar y decidir una solución consensuada. No se puede. Bien, mientras se carga la presentación, tampoco penséis que todos los centros tienen esas instalaciones. No es esa la idea. No es esa la idea. No es esa la idea. Pero sí que me gustaría, porque luego lo vamos a comentar, que os quedarais con algunos verbos que aparecen ahí, con algunas cuestiones que el cambio de metodologías, y evidentemente si está acompañado de cambio de espacios, se pueden desarrollar mejor, pero los espacios no son lo fundamental. Lo fundamental son las metodologías y la interacción, en definitiva, entre las personas que comparten ese espacio. En este caso, alumnado y profesorado. Ahí es donde realmente nosotros vemos que se producen los verdaderos cambios. Esto, al final, son pues una serie, una muestra, un zurrón, como queráis llamarle, que se está trabajando en ello para que, sí, nuestros centros, en la medida que puedan ir adaptando sus espacios, por lo menos se inspiren y tengan en cuenta algunas de las cuestiones. Porque ahí hay muchas que son hasta estéticas, que están muy bien, pero insisto, lo importante es otra cuestión. Entonces, Técnica, no os voy a presentar Técnica, está en la web, si necesitáis cualquier información pues tenéis en la web, hay una revista también y un canal YouTube que yo os lo recomendaría porque hay muchísimos vídeos, algunos de diferente calidad, pero en los cuales se puede ver, tener una idea de los diferentes proyectos que se están trabajando, porque están trabajando muchísimos proyectos. Simplemente un resumen, Técnica es un centro de innovación de la Viceconsejería de Formación Profesional público que, insisto, nosotros estamos por y para la formación profesional. Tenemos el foco bien claro y bien definido en la formación profesional y en todo que envuelve a lo que es la formación profesional. Entonces, la idea, en definitiva, es la siguiente, ¿no? Yo creo que históricamente la formación profesional, en el fondo, nuestra última función, diríamos, es proveer de personas con sus competencias adecuadas a las necesidades de las empresas. Y en ese sentido incorporamos evidentemente no solo las competencias técnicas. ¿Qué es lo que pasa? Que estas necesidades de las empresas, hoy a la mañana también se ha comentado ello, no sabemos cuáles van a ser en el futuro.
Y si ese plazo lo vamos dilatando en el tiempo, es que ya yo creo que es más difícil que acertar una lotería. Pero sí que todo el mundo nos apunta a que hay una serie de competencias que son fundamentales para ello, ¿no? Y en ese contexto, nosotros solemos decir que nuestras empresas sí han cambiado. Nosotros miramos una empresa cualquiera hace 50 años y ahora, y la empresa ha cambiado. Ahora, el dibujito este de abajo, ¿ha cambiado mucho en general en los últimos 50 años? Porque esa es la reflexión. Por lo tanto, ya desde ahí algo probablemente pues no estemos acertando. Y algo vamos a tener que cambiar. Pero en este sentido también me suele gustar comentar dos temas, que son, a veces cuando hablamos de cambiar es como si estuviéramos diciendo que lo que hemos hecho hasta ahora está mal. Y no. Probablemente lo que hemos hecho hasta ahora está bien o bastante bien y nos ha traído donde estamos. Pero es que las necesidades del entorno están cambiando, las necesidades de las empresas están cambiando. Por lo tanto, nosotros también tenemos esa necesidad y es también nuestra responsabilidad. Y digo nuestra responsabilidad, insisto, yo soy profe. Y a partir de ahí, desde mi responsabilidad, al resto de estamentos, instituciones, y cada uno sabrá cuál es su nivel de responsabilidad. Pero desde luego nosotros también como profesionales, yo tengo en mi entorno a personas que están en la empresa y llevan años reciclándose y cambiando su manera de actuar. Entonces, a nosotros nos cuesta. Pero sobre todo nos cuesta porque hemos aprendido de una determinada manera, porque hemos estado enseñando durante muchos años de una determinada manera y ese cambio cuesta, sencillamente. Y yo creo que desde ahí es donde nosotros estamos intentando animar, ¿no? Y cuando estamos hablando de competencias, nosotros, no sé si es una frase muy adecuada, pero cada vez más utilizamos la de verdaderas competencias profesionales. No nos gusta tanto distinguir entre competencias transversales, sociales, técnicas, específicas, que evidentemente tienen su momento en el que hay que distinguirlas para cómo desarrollarlas. Pero cuando hablamos de competencias profesionales, las que tiene que tener un verdadero profesional, cada uno donde esté. Porque uno no se levanta a la mañana y en un momento dado dice voy a poner una transversal y luego la técnica y luego tal. Yo soy yo, en un momento dado que tengo que desempeñar una serie de funciones y ahí evidentemente tenga que utilizar mezcla constantemente de una serie de competencias, ¿no? A partir de ahí, nosotros le hemos venido a llamar ciclos de alto rendimiento a un modelo que estamos implementando desde hace 3 años. ¿Y de dónde viene esto? Pues viene de unas apreciaciones que ya hace más de 10 años nos estaban diciendo las empresas del entorno, empresas, asociaciones, que nuestros alumnos, cuando iban a la empresa, su nivel de competencias técnicas era aceptable, pero ya entonces empezaban a echar en falta esas otras competencias, ese otro tipo de competencias. Entonces, en definitiva, ¿qué queremos responder con este planteamiento? ¿A qué queremos responder? Queremos responder sencillamente a la competitividad de nuestras empresas, a sus necesidades. Y en esas se incluyen todo tipo de competencias. Porque ahí abajo os he puesto algunas, que a veces también podemos entrar en discusiones si algunas de ellas son competencias, otras son valores, otras son no sé qué, pero probablemente estemos de acuerdo en que todas ellas y muchas otras más son importantes. La cuestión es cómo las trabajamos. Es decir, de alguna forma nuestro reto en la formación profesional es cómo podemos hacer para que en el tiempo que se están desarrollando las competencias técnicas, que insisto, lo veníamos haciendo razonablemente bien, cómo podemos cambiar las actividades de tal forma que también se desarrollen estas otras competencias. Y este es un poco el planteamiento que estamos en este momento. Además, esto sí que os quiero decir. Es decir, todo lo que estamos presentando ahora son planteamientos que están en marcha. Incipientes, luego os pondré unos números, pero no estamos hablando, y permitirme la expresión, solo de teoría. Que nos están acompañando mucha gente con los fundamentos teóricos que hay detrás de esto. Pero estos son experiencias reales que ya estamos poniendo en práctica en nuestros centros. Por lo tanto, estamos metiendo la pata muchísimo y estamos aprendiendo muchísimo, pero tenemos claro que es la vía a seguir también. Os decía que empezamos hace unos más de 10 años, cuando las empresas nos estaban diciendo esta cuestión, ¿no?, de esas otras competencias y cómo las podemos trabajar. Y nosotros también hicimos nuestro recorrido, cogiendo muy buenas experiencias que había en centros que estaban muy avanzados en este ámbito.
Y empezamos a trabajar la formación de profesorado y empezamos a trabajar con profesores de manera individual. Y hemos estado testeando muchísimas cuestiones en los últimos 8 años. Pero veíamos que si bien el impacto, quiero decir, si bien toda esta formación era interesante, pero el impacto que estaba teniendo, el esfuerzo que estábamos desarrollando era limitado. Porque si en un mismo centro está bien que haya profes muy dinámicos, que utilicen competencias o metodologías muy activas, pero el impacto de este profesorado es limitado porque si un alumno de, no sé, de 8 a 10 está de una manera, pero luego de 11 en adelante está de otra y tal, el impacto que conseguimos, en definitiva, que es de lo que se trata, es mucho más limitado. Por lo tanto, hace 3 años, y además con un encargo del 4º plan de formación profesional, que nos decía, es que no tenemos que preparar a las personas para salir de la crisis. Nos decían que las tenemos que preparar para cuando hayamos salido de la crisis, y no sabemos ni dónde vamos a salir. Pero claro, mientras nosotros estemos, todo el resto del mundo se está moviendo. Por lo tanto, la idea es cómo podemos avanzar más y el planteamiento era pues cómo podemos hacer, en definitiva, una propuesta disruptiva en ese sentido, ¿no? Y lanzarnos, y nos hemos lanzado. Luego os pondré unos datos. Y ahí nos sale un tema que para nosotros es fundamental, que si os fijáis, ahí le estamos llamando un ecosistema común de aprendizaje. En definitiva, hay un elemento que es importante, ¿no? Empieza desde la sociedad. Si os fijáis, ahí está representada también la empresa en los laterales. No es que sean menos importantes, estoy totalmente de acuerdo con que el protagonismo de la empresa tiene que ser cada vez mayor en el desarrollo competencial de nuestros alumnos, pero nosotros desde el ámbito metodológico lo veíamos que en el centro tenemos que abordar diferentes aspectos del centro. Y ahí nos salen por lo menos 4 ámbitos fundamentales en el centro, y hablo en el centro, no solo con profesores sueltos, ¿no? Y en ese ámbito, esos 4 elementos fundamentales, que ahora los iremos comentando, son los que nos ayudan a desarrollar lo que nosotros hemos venido a llamar un aprendizaje colaborativo basado en retos. En definitiva, es un apellido como otro cualquiera. No nos importa tanto si le vamos a llamar problema, reto, proyecto o como le queramos llamar. Lo que sí que nos importa es lo que hay detrás de eso. Y lo de colaborativo también nos parece básico porque, bueno, entendemos que a día de hoy se trabaja de esa forma y en el futuro mucho más, por lo tanto, cuanto antes empecemos a hacerlo, mucho mejor. Y es que además nos damos cuenta que de esa manera aprendemos más y mejor. Por lo tanto, lo tenemos muy claro. Por eso, en este planteamiento de los 4 cuadrantes, voy a hacer un repaso rápido de cada uno de ellos. Un primer elemento es que tenemos que tener, en este caso, estos retos intermodulares. ¿Qué quiere decir eso? Pues una cosa que a veces no es fácil. Que yo como profe suelte un poquito mi módulo, mis horas, mi baldosa, que la suelte un poquito. Y eso no quiere decir que yo no sea responsable de mi módulo, que sea importante en ese módulo y que ese módulo sea importante. Eso lo que quiere decir es que el equipo docente tiene que, de alguna manera, enfrentarse, analizar las programaciones, el desarrollo de todo el curso, desde el punto de vista de ver cuáles son las ocupaciones más importantes de esas personas, cada uno en su ciclo. Y a partir de ahí empezamos a analizar los diferentes resultados de aprendizaje que cada uno de los módulos tiene. No estamos hablando de no desarrollar resultados de aprendizaje, no estamos hablando de no desarrollar módulos, sino que estamos hablando desde qué punto de vista entramos un poquito en ese análisis, dejando la mochila, cada uno la nuestra, en un lateral, y empezamos a hacerlo. Y eso no es algo a lo que estemos acostumbrados, pero es fundamental porque hay, en definitiva, detectamos duplicidades, ahorramos tiempo y, lo que es más importante, conseguimos que el aprendizaje de nuestros alumnos sea mucho más significativo, muchísimo más. Entonces, esa es una de las claves. La primera, una programación intermodular. Y bueno, no hay hoy tiempo, pero las típicas preguntas suelen ser: ¿pero puede ser una programación todos los módulos a la vez? ¿Qué porcentaje? No se trata tanto de eso. Se trata de analizarlo desde ese punto de vista, porque cada ciclo es un mundo, y ver qué módulos tienen sentido, que entre ellos tengan proyectos o retos que los entrelacen, y en otros casos no, y no pasa nada. Pero es mucho más importante ese primer paso y cómo lo voy trabajando que el resultado final. Voy a insistir mucho con esta diapositiva, lo vais a ver y lo vais a tener ahí. ¿Por qué? Porque nos parece fundamental esta visión global de ello. Siguiente elemento, el equipo docente autogestionado. Claro, ahí se plantean unas preguntas que
que a nosotros, desde luego, que estamos trabajando con esto, nos surgen. No sé si a vosotros vienen, ¿no? El profesorado, sabemos trabajar en equipo, quizás la teoría sí, en la práctica, no sé, yo creo que cuesta, porque, insisto, no lo hemos venido haciendo mal, lo hemos venido haciendo de determinada manera. Y es lo que sabemos hacer, y eso nos cuesta. Entonces, en este planteamiento es fundamental. Equipos docentes, ¿y qué quiere decir esto? Pues el número mínimo de profesores que sea capaz de alguna forma desarrollar los módulos y los resultados de aprendizaje asignados a cada ciclo. Un equipo, el mínimo posible, que sea capaz de coger desde primero y terminar en el segundo, y terminar con la dual, y terminar con todo el proceso que tienen este grupo de alumnos. Y eso es fundamental. Pero fijaros también que decimos equipo y autogestionado. Claro, y cuando decimos autogestionado, nos vamos a otro elemento importante. Porque ¿qué gestionan? Bueno, pues gestionan sus horarios. Gestionan cómo ellos ajustan sus horarios en base a las necesidades de los retos. Gestionan sus presupuestos dentro de su ámbito. Gestionan la utilización de espacios. Pero claro, esto me pide una flexibilidad importante. Yo diría que casi impensable al inicio. Porque no conozco muchas organizaciones más organizadas que un centro de formación. Que el 1 de septiembre, cada uno ya sabe, no sé, el 3 de marzo, en qué aula, a qué hora, y si es de los que tienen la programación ya un poquito fina, qué es lo que va a estar dando. Pues no. Pues no. Vamos a tener otro tipo de programación muchísimo más ajustada y muchísimo más flexible. Pero claro, eso cuando se lo contamos a un jefe de estudios, que aquí igual hay alguno... los inspectores lo saben. Yo creo que tengo que romper una lanza a favor, por lo menos, de los inspectores que están en nuestra comunidad. Participan de ello. Hay problemas y entre todos los tenemos que solucionar, pero son conscientes, estamos trabajando con ellos y son conscientes de ello. Entonces, bueno, pues la actitud a ese nivel yo diría que es muy colaborativa, en definitiva, ¿no? Y un cuarto elemento que no es menos importante, que es el sistema de evaluación. Una cosa es calificar, poner una nota. Y evidentemente, desde luego, a final de curso tiene que haber una nota, tiene que haber un suspenso y un aprobado. Aquí una de las máximas que nos hemos puesto con este planteamiento es hacer aquellas cosas que podemos hacer. Porque cuando nos ponemos a pensar en nuevas metodologías y nuestras cuestiones, enseguida nos vienen a la cabeza cosas que nos gustaría hacer, pero que la normativa, la más básica, que es la más importante, nos dice que es imposible. Por lo tanto, dejémosla. Porque dejando esas cuestiones, hay muchísimas, todo esto se puede hacer. ¿Qué se pueden hacer? Y es donde estamos poniendo el foco, ¿no? Y cuando estamos hablando de evaluación, estamos planteando una evaluación formativa, en este caso. Estamos hablando de una evaluación con la cual lo que queremos es impulsar el aprendizaje del alumno. Y impulsar el aprendizaje del alumno es que el alumno tiene que ser muy consciente de su incompetencia en el caso que sea. Y eso no es fácil de conseguirlo con simplemente la nota, un examen y lo que se viene trabajando habitualmente, ¿no? Sino que es otra forma de funcionar. Por rúbricas, por consenso con ellos, con una evaluación. Ellos se autoevalúan, se evalúan en su equipo de trabajo, hay una evaluación del equipo docente y, por último, hay una cosa que es fundamental. Al finalizar un reto hay un momento, decimos, una conversación que es una conversación de feedback. Sobre todo aquello que ya habíamos pactado, tenemos una foto y a partir de ahí se entrega eso al alumno y tenemos una conversación con el alumno. Porque desde el momento en que se entrega eso, es pasado. Y que lo que nos interesa es, a partir de ese momento, ¿qué podemos hacer? Y de ahí intentamos, pues mediante esa conversación, conseguir que el alumno, un compromiso del alumno para qué es lo que va a hacer para mejorar, para aquellos gaps que ha tenido. Pero un compromiso suyo, del alumno. Bueno, todo esto es complicado llevarlo y bueno, pues ya tenemos desarrollado también un software, una app para de alguna forma gestionar esto. Pero insisto, lo importante no es el software, no es el app, que es muy malo además, si no lo estamos utilizando con este enfoque. Tiene sentido con un enfoque de este tipo. Brevemente también, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de un reto, de ese proyecto, ¿no?
Básicamente, la media, cada ciclo está desarrollando al año una media de 5 o 6 retos. ¿Qué quiere decir un reto? Nosotros lo que hacemos es la gestión del reto. Ahí ha aparecido antes otro dibujo con 11 pasos. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Con este esquema os quiero simplemente trasladar algunas cuestiones muy básicas y que están ligadas también luego a los espacios de aprendizaje que estamos desarrollando. Pero que es muy importante. Lo primero, tenemos que tener los equipos de alumnos designados ya. Y digo designados con una estrategia. Hay muchas que son válidas. ¿Qué es lo que queremos conseguir? En un momento dado, hasta el sorteo puede ser interesante. Porque cuando vas al mundo del trabajo, te tocará trabajar con quien te toque. Inicialmente lo hacemos por perfiles, los hacemos compensados y además insistimos que por lo menos en unos 4, 5 o 6 retos mantener los mismos. Porque surgen conflictos, claro que surgen. Pero es que esa es la oportunidad de aprender. ¿O no surgen conflictos luego? Mantenemos esos equipos durante un tiempo y si vemos que algo no se puede solucionar, pues se cambian, no pasa nada. Pero la idea básica es esa y luego se van haciendo otro tipo de configuraciones para experimentar en otros momentos. Pero insisto, equipos creados con una estrategia, con un objetivo. A partir de ahí, múltiples herramientas para hacerlo. A partir de ahí se les presenta el reto, el proyecto el problema. Y hay un elemento fundamental. Ellos tienen que analizar ese proyecto, ese problema. Lo tienen que entender. Tienen que informarse. Y una de las fuentes de información principal es el profesor, aunque haya otras muchas. La diferencia está en que en este momento el profesor responde cuando el alumno ya tiene la necesidad. No porque en aquel horario que había cogido el 1 de septiembre le decía que hoy le tocaba hablar de no sé qué cosas. Y eso cambia muchísimo. Y es un cambio de rol fundamental. El profesor pasa de ser el centro en cuanto a transmitir conocimiento que no sabemos cuánto transmitimos. Yo no sé de lo que estoy hablando hoy cuántos vais a quedar, pero desde luego esto pues vale para lo que vale, informas algo y ya está, pero no vale para un aprendizaje. Entonces, el profesor es una fuente fundamental ahí, y el alumno, los alumnos tienen que entender bien el problema y buscar información sobre este problema. A partir de ahí empezamos a trabajar fases más creativas, porque ellos tienen que generar alternativas, y ahí vamos introduciendo ya técnicas de creatividad. Y ellos plantean sus alternativas. Claro, cuando tengo varias alternativas y solo puedo escoger una, tengo que aprender a decidir también. Y fijaros lo que estoy diciendo, informarse, analizar, decidir, cosas que probablemente estemos de acuerdo que son importantes y más que nos van a surgir. Entonces, ellos tienen que decidir, pero antes de decidir necesitan más información. Por lo tanto, a veces hacemos juegos de prototipado rápido. Bueno, pues hay diferentes fases, lo estoy simplificando mucho. Pero lo que sí es importante es que en un momento dado tienen que ser capaces de decidir teniendo la mejor información en ese momento para tomar esa decisión. Una vez hayan decidido, tienen que planificar, ejecutar y evaluar. Resumiéndolo muy mucho. ¿Cuál es la idea? Hombre, nosotros pensamos y lo estamos viendo, ya hay una primera promoción que ha salido, los resultados son muy buenos. Nosotros lo que estamos viendo es que si una persona, en este caso un alumno, durante 2 años por lo menos repite esta forma de enfrentarse a unas situaciones problemáticas 10, 15 veces, las veces que sean, es probable que cuando se enfrente a una situación real en su mundo ya laboral, pues o no se quede bloqueado a la primera o tampoco responda con la primera cosa que le venga a la cabeza, sino que tenga ya una manera de desenvolverse y enfrentarse a esas situaciones, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, en el mismo tiempo, porque aquí están soldando, están reparando cosas, están haciendo piezas, no sé, están cuidando a personas, cada uno en la especialidad que tenga. Solo que esta manera de trabajar hace que estas competencias se desarrollen y las vayan también trabajando. Lo que os decía, algunos datos. Nosotros empezamos con 5 ciclos en 5 centros, experimentamos con ellos. Al año siguiente, en los mismos 5 centros, nos pasamos a 18 ciclos, porque queríamos ver hasta dónde crujen las organizaciones, y creerme que crujen. Pero bueno, el camino se hace andando y solucionando cuestiones. Y ya estamos en 91. Y ahora me diré, joder, pero los 91 ciclos están trabajando de esta manera. Pues no. Pues habrá 30, yo creo que unos 40 que están trabajando muy bien, ahora estamos haciendo la evaluación. Hay otros que están trabajando razonablemente bien y los hay que dicen que hacen pero no hacen. Claro, es así. O sea, entonces, bueno, pues eso se da también, ¿no? Eso se da y de ahí tenemos que ir todos aprendiendo y trabajando en ello, ¿no? Y más allá de los datos de número de alumnado y de
centros y demás, hay un dato que para mí es fundamental, que aquí no está puesto, pero esto, como lo vais a tener, os voy a dar el dato que para mí es interesante. Os he comentado al principio que hace unos 8 años ya empezamos con las primeras formaciones y tal. Yo recuerdo el primer programa formativo, le llamábamos Caja de Herramientas Metodológicas, que lanzamos, casi tuvimos que amenazar a 20 personas para formar un grupo. ¿Es cierto? Hemos evolucionado mucho los programas formativos. Este curso abrimos un programa para nosotros que es muy básico, que es muy potente, este programa formativo, y para 120 plazas se apuntaron 360 personas. En esa primera edición tenían algún tipo de ayuda. Ahora no tienen ninguna. El típico curso por las tardes, de 4 a 8, no sé qué, bueno, pues con los clásicos. Entonces, eso es lo que de verdad nos da optimismo. Porque para nosotros esos datos nos están diciendo que el profesorado, joder, está activo, que quiere hacer cosas, que está en ello, ¿no? Pues bueno, pues tenemos que aprovechar eso y tenemos que ser capaces, con toda la humildad del mundo, de acompañarles, de hacer propuestas, de aprender de ellos y de poner en marcha, ¿no? Pero de verdad yo creo que el momento ya la gente es consciente de que tenemos que cambiar, ¿no? Y eso es importante. Os voy a lanzar solo ideas porque están las diapositivas, las tenéis ahí y ya me estoy agotando el tiempo. ¿Cómo trabajamos esto? En red. Nosotros tenemos mucho hábito de trabajar en red. Y cuando digo en red, además me gusta insistir, centros públicos y concertados. Están mezclados. Trabajamos en red. Los que primero van poco a poco, trasladando al resto, ¿no? Nosotros desde Técnica pues nos toca coordinar, dinamizar ello, pero en ese sentido. Diferentes programas formativos de sensibilización, que son más cortitos, programas más largos. Tenemos también una figura del coordinador de aprendizaje, que lo vais a entender muy sencillamente. Es decir, probablemente en un centro, si estuviéramos hablando de una figura que tendría que estar preocupada y ocupada del aprendizaje de los alumnos, sea el jefe de estudios. Pero me temo que bastante trabajo tienen con temas organizativos y de otra índole y me parece que, bueno, pues no llegan sencillamente. Entonces, nosotros estamos impulsando un programa en el cual queremos dar formación específica a ciertas personas en los centros para que se conviertan ellos un poco en esa palanca en la que nos apoyemos y podamos seguir, pues, en este sentido trabajando en el propio centro y ayuden a ese trabajo en red, ¿no? Un repositorio que lo vamos a tener ya en marcha este junio. ¿Para qué? Para poder tener muchísimas cuestiones que ahí surgen, ¿no? Como ejemplos de retos, ejemplos de rúbricas, herramientas para hacer diferentes equipos de diferente manera. Pues todo aquello que pueda tener sentido para trabajar de esta manera. Y por terminar también, pues parte de lo que hemos visto con el vídeo inicial, en el sentido de que estamos haciendo propuestas para que los espacios se vayan adaptando. Pero me gustaría que os quedara simplemente con unas claves que están en la parte de abajo, que son que los espacios sean, yo digo lo contrario, y perdonadme la expresión, romper con las cajas negras de las aulas, de mi aula. ¿Hasta dónde? Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Crece la responsabilidad, muchísimo más, la interacción, el mobiliario flexible, que sea caro, barato, cuadrado, redondo, trapezoidal, bueno, en fin, pues el que pueda que ponga el más bonito y el mejor del mundo. Pero lo que no puede ser es que todavía se ven que hay pupitres atornillados al suelo. Claro, si yo quiero hacer este tipo de dinámicas tengo que ir cambiando, ahora mismo los tengo en NU, en grupos, en lo que sea, flexible. Y que responda a funciones. Este es un elemento importante. No tengo esa mesa de profe y además en algunos sitios incluso en alguna tarima. No. El mobiliario responde a las funciones. Puedo tener un rack, puedo tener específicos para cada función. Son cuestiones un poquito más de estilo. El confort acústico, fundamental. Estamos haciendo que trabajen entre ellos, en equipo, horas y horas. Interactuar en las personas, la mayor parte del tiempo es conversar, es hablar. Pues en un espacio más bien reducido, 20-25 personas hablando durante muchas horas, temas de reverberación y tal, bueno, pues ahí ya tenemos bastante experiencia para hacer cuestiones, bastante soluciones aceptables, económicamente incluso. Paredes pintables 360. Cada vez que digo esto, un compañero me suele decir que todas son pintables, que la cuestión es que sean borrables. Bueno. En definitiva, de lo que se trata es, no sé si tiene que ser 360 grados o no, pero que tengamos el máximo de superficies, que podamos trabajar de esta forma, porque eso nos va a ayudar a la interacción, a la creatividad, a diferentes momentos, ¿no? Y todo el tema del conexionado. Que eso es el caballo de batalla muchas veces, pero por lo menos perseguimos una idea, que es que la conexión me siga a mí y no yo a la conexión.
no llegamos hasta donde llegamos, evidentemente, ¿no? Pues hasta ahí, y yo simplemente sí que os quería decir una cosa que para mí es fundamental. Creo que en este momento, yo personalmente estoy convencido de ello, que la necesidad de cambio no es opcional. Quiero decir, todo está cambiando y nuestras empresas nos lo dicen claramente, no es opcional. Que se llame ciclos de alto rendimiento, ETASI que le llamamos en euskera, que se llame, no sé, me da igual, que lo haga Técnica o que lo haga el Susun Cordán, pero creo que el cambio no es opcional. Y yo como profe creo que ahí tengo también mi responsabilidad. Eso no quita en absoluto responsabilidad y protagonismo a cada uno en su estamento. Pero yo como profe tengo también la mía y que es un poco donde nosotros queremos trabajar, sobre todo con ellos, con el profesorado. Pues muchas gracias.